Hola, buenos días o buenas tardes. ah, por los que, bueno, buenos días para los que nos se unen a este webinario desde la zona latinoamericana y caribeña. Le vamos a dejar a nuestros colegas un minuto más para que se unen más personas. El- los 3 minutos de espera, pero estamos muy contentos de tener mucha gente conectada para hablaros hoy del ecosistema de datos de Copernicus, que va a ser presentado, que es una cosa, bueno, que no es tan nueva, porque ya lleva un año de full, de llena o de completa es operativo desde ya hace un año completamente y ha empezado hace 18 meses, pero seguimos añadiendo nuevos componentes, nuevas herramientas y nuevos datos. Pues es un sistema en constante evolución y somos muy contentos de poderlo presentar en castellano. Bueno, yo en castellano muy gabacho, con acento muy francés, pero en castellano con expertos que están directamente involucrados en el desarrollo. Entonces, podemos ya empezar con las house rules, con la cocina interna de este webinario, que voy a dejar a mi colega Roberto, que tiene un castellano mucho mejor del mío, presentar estas pequeñas cositas, así da más tiempo a la gente para unirse. Roberto. Pues muchas gracias, Estefan. Bueno, para intentar sacar el máximo partido a esta herramienta, al browser y en general al webinar, os voy a comentar algunas cosillas técnicas para que las tengáis en cuenta y que así no tropecéis, ¿vale? Lo primero y lo más importante de todo es aprender y probablemente empiecen a surgir las dudas y las preguntas. Bueno, pues podéis hacer estas dudas, las podéis plantear a través de la función del chat que tenéis disponible en la herramienta. Eh, Sentiros libres de hacer cualquier tipo de pregunta, pero sobre todo intentar ser lo más específicos posibles para que así podamos resolveros todas las dudas con la mayor precisión posible. Si hay alguna que sea sencillita y que podamos responder a medida que las vais haciendo, las iremos respondiendo. Si no, en cualquier caso, al final del webinar tenemos un momento un poquito más tranquilo para realizar esa sesión de preguntas y respuestas que os podemos responder a todos. Si tenéis algún problema técnico con el audio y la aplicación, aseguraros de que el dispositivo de audio está conectado correctamente. Y en el supuesto caso de que veáis que podáis tener algún problema, estaros atentos por si existe un problema de incompatibilidad con el navegador. Con lo cual podéis intentar alternar con otro navegador, Firefox, Chrome, o abrirlo en una ventana de navegador privada. Os animamos a que utilicéis el visor a medida que os lo vamos explicando nosotros y que busquéis vuestros sitios preferidos, las ciudades donde habéis nacido, si conocéis algún sitio donde ha habido un incendio, una playa paradisíaca, lo que queráis. Y os recomendamos que os abráis una cuenta. No os preocupéis porque es gratuita, como todos los datos de Copernicus. Y aunque es cierto que el visor browser te permite visualizar las imágenes sin necesidad de estar logado, sí que es cierto que las funciones más interesantes o las más necesarias, como los timelapse, la creación de gráficas y la descarga de las imágenes, es necesario que estéis logados. Con lo cual, es una cosa rápida que podéis hacer en un minuto. A medida que vamos hablando, podéis iros logando. Y cosa muy importante para aquellos que tengáis problemas de vista, como yo, y estéis utilizando dispositivos pequeños, con pantallas pequeñas, con resoluciones en las que la letra y los iconos sean muy grandes. Veréis que el browser, el visor, tiene muchas herramientas y tiene un listado muy amplio de filtros. Entonces, si os vais al menú superior de vuestro navegador, en el lado lateral derecho, tenéis una opción para reducir el zoom y tratar de que todo se haga un poquito más pequeño para que podáis tener toda la lista de herramientas disponible y visible desde el principio, ¿vale? Y pues nada más, que disfrutéis del webinar y le cedo nuevamente la palabra a mi compañero Stefan.
Stefan, me parece que estás mute. Como siempre, como Ahora, siempre. bien. Sí, gracias Roberto para esta información. Vamos entonces a empezar y le paso sin tardar la palabra para las palabras de bienvenida a Miguel García Martín, de la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión Europea, nuestro colega. Nosotros, Roberto y yo, somos de la Oficina de Soporte del Programa Espacial de la Unión Europea y él es de la Dirección General que maneja este programa, del cual Copernicus es una parte, bueno, importante. Miguel, a ti. Bueno, muchas gracias, Stefan. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Encantado de estar con ustedes. Es un placer para mí representar a la unidad R3, Recursos Humanos, Seguridad de la Información y Comunicación, de la Dirección General de Industria de la Defensa y el Espacio de la Comisión Europea en este webinar, que no es cosa menor, el primero celebrado en español sobre el ecosistema de datos espaciales de la plataforma Copernicus, que, como saben ustedes, es un pilar fundamental del programa espacial de la Unión Europea. Esta plataforma ofrece un acceso, si no nuevo, sí integral a este programa, al pilar Copernicus del programa espacial de la Unión Europea. Reemplaza al Copernicus Open Access Hub, que cerró en noviembre del año 2023, y a los Data and Info Access Services, que también han quedado superados por este CDS. Roberto va a hacer, Jaime va a hacer una demostración práctica. Animamos a todo el mundo a que participe desde los comentarios. Después se ha reservado un espacio de tiempo sustancial para las preguntas y respuestas que ustedes consideren oportunas. Animamos a todo el mundo a participar activamente, como no puede ser de otra manera. Y sin más tardar, le cedo la palabra a Jaime, que es todo un experto en SIG y en teledetección del equipo del CDS. Sin más, adelante, Jaime. Hola, buenos días a los que son de Latinoamérica y buenas tardes a los que son de aquí de España. Bueno, mi nombre es Jaime Rollo, soy consultor, como han dicho, en sistemas de información geográfica, teledetección, y he preparado con mis compañeros la sesión de hoy dividiéndola en dos partes. En una primera parte, lo que vamos a hacer es explicar lo que es el programa Copernicus y en qué consiste el ecosistema de datos Copernicus. Y en una segunda parte, más práctica, haremos una introducción inicial a lo que es el navegador, el browser Copernicus, para que luego ya se puedan hacer preguntas sobre ello y seguramente en próximos seminarios o webinarios pues podamos ahondar en aspectos más técnicos. Entonces, este recorrido que vamos a hacer en Copernicus, que está aquí, se puede dividir en varios bloques, que son los que vamos a ir analizando. Primero explicaremos qué es Copernicus. En segundo lugar, veremos cuál es su potencial, tanto estratégico como tecnológico. Luego, ahondaremos y explicaremos lo que es la cadena de valor de Copernicus. Detallaremos después lo que es la constelación de satélites Sentinel a nivel europeo, lo que son las misiones contributivas, lo que son también los servicios de Copernicus y cómo se accede a los datos. Y finalmente, para acabar este recorrido, explicaremos lo que es el sistema de Copérnico, ecosistema Copernicus en más detalle y empezaremos o iniciaremos lo que sería la sesión más práctica con el navegador, explicando también qué es lo que esperamos de esta sesión para Latinoamérica. Entonces, esto es un poco la idea del recorrido que vamos a hacer ahora. A ver, un momentito. Vamos a empezar. Aquí estamos. ¿Qué es Copernicus?
Copernicus es un programa de observación de la Tierra de la Comisión Europea. Cuando nosotros íbamos por la calle y preguntamos a alguien lo que es Copernicus, la gente pues piensa que obviamente estamos hablando de Copérnico, el famoso astrónomo renacentista. Pero Copernicus es obviamente mucho más de eso. Copernicus se compone de varios bloques. En primer lugar, se compone de una constelación de satélites, los satélites en Sentinel y los equipos que los diseñan y operan. En segundo lugar, de los datos que recogen estos satélites, tenemos una infraestructura de datos espaciales, el ecosistema Copernicus, donde se almacenan estos datos y que nos permite su acceso y su procesamiento. Luego también tenemos unos servicios en tierra, unas unidades, unos equipos que capturan y obtienen datos in situ por áreas temáticas y generan información de valor a partir de las imágenes del Sentinel. Y el objetivo principal de Copernicus, ¿cuál es? Es proporcionar información actualizada y precisa sobre el territorio. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo principal? Que con esa información se pueda dar respuesta a una serie de retos como el cambio climático, la degradación del suelo, la contaminación, etcétera, etcétera. Esto sería el qué es Copernicus. ¿Cuál es el potencial de Copernicus? El potencial principal de Copernicus es que es un servicio público. Los datos son abiertos y gratuitos para todos. Abarca todos los continentes. Genera gran cantidad de datos, muchos datos. Y ha supuesto una gran inversión por parte de la Comisión Europea. Muchos billones de euros. Además, complementa otros programas existentes, por ejemplo, el Landsat de Estados Unidos, y es un programa continuo, no se acaba, por lo tanto tenemos históricos. Esto es un punto muy importante porque si se dispone de históricos nos permite ver evoluciones, lo cual es algo clave para monitorizar lo que sería los cambios, el cambio climático, la evolución de la vegetación, etcétera, etcétera. A nivel estratégico, en Europa, Copernicus ha supuesto un cambio importante. Su impacto en la economía ha sido muy grande. Se calcula que ha generado casi 20.000 puestos de trabajo, ha dado un gran impulso a la investigación y a la creación de empresas locales y ha permitido, lo cual no es menor, que varios estados colaboren entre ellos para luchar contra el cambio climático y otros retos. Estos serían los impactos estratégicos que está teniendo Copernicus en Europa y que esperamos que tenga también en Latinoamérica y en otros lugares. ¿Cuál es la cadena de valor de Copernicus? Copernicus se inicia su cadena de valor con los datos en origen, es decir, los datos que recogen los satélites Sentinel y otros satélites de otras misiones contributivas que llegan en formato numérico. Estos datos son almacenados y procesados en tierra para generar otro tipo de datos, información. La diferencia entre datos e información es que la información ya es útil para que sea usada tanto por usuarios expertos como por usuarios no tan expertos, pero que pueden sacarle provecho. Entonces, a partir de estas imágenes útiles, se pueden realizar una serie de servicios. Estos servicios pueden ser los mismos usuarios expertos que hagan estudios o mapas de evolución en base a las imágenes que estamos hablando, o pueden ser también el desarrollo de aplicativos por parte de pequeñas empresas o no tan pequeñas para satisfacer a usuarios más básicos. Por lo tanto, al final de la pirámide está el usuario básico, el usuario final, que es el que se puede beneficiar de toda esta cadena de valor. Si la miramos con más detalle, la podemos analizar aquí. Y volviendo otra vez al tema de las fuentes de datos, tenemos dos tipos de datos. Por un lado, tenemos lo que serían los datos que vienen de los satélites Sentinel y las misiones contributivas. Misiones contributivas
son misiones que no tienen por qué estar operadas por la Agencia Espacial Europea, que pueden ser de otros proveedores, tanto públicos como privados, pero que pueden contribuir al ecosistema Copérnicus. Por otro lado, también tenemos fuentes de datos en tierra. O sea, no solo el ecosistema Copérnicus dispone de imágenes que vienen de satélite, también existen sensores, drones en tierra-mar, incluso proyectos colaborativos como OpenStreetMap que alimentan los datos de este sistema Copérnicus. De estas fuentes de datos originales, que son, como hemos dicho, datos numéricos, no aptos, por así decirlo, a un usuario poco especializado, estos datos se tratan en tierra, se almacenan, se procesan y se obtienen imágenes más normalizadas y autorrectificadas, es decir, que ya son información, que ya pueden ser utilizadas por todo tipo de usuarios. Nos encontramos entonces que tenemos dos tipos de usuarios. Por un lado, los de siempre, los expertos en teledetección. Estos expertos, por ejemplo, en el gobierno, en las universidades, en los centros de investigación, en las grandes empresas como las aseguradoras, son personas especialistas en esta temática, por lo tanto son propensos a utilizar los datos de Copérnicus y tanto de Sentinel como de sus misiones contributivas. Pero a nosotros también, aunque este tipo de usuarios nos interesa mucho, también nos interesa otro tipo de usuarios, que es este de aquí. Este tipo de usuario son los desarrolladores o los pequeños, digamos, nativos digitales que quieren crear empresas y desarrollar aplicativos que utilizan como fuente y en parte los datos de Copérnicus. Esto es muy importante porque estas pequeñas startups digitales lo que hacen es proveer una serie de servicios integrados basados en datos no solo de Copérnicus, sino de otros orígenes, generan aplicativos con otras funcionalidades o herramientas que son las que usan los usuarios no técnicos. Por usuario no técnico podemos decir un agricultor, un ciudadano de a pie, que utiliza un aplicativo, una app o una aplicación GIS, pero cuyo foco es su negocio, es su actividad habitual, no es ser un especialista en teledetección. Por lo tanto, es muy importante que existan pequeñas empresas digitales, pequeños emprendedores que creen aplicativos, servicios integrados para que estos usuarios no técnicos, que no tienen por qué saber de dónde proceden los datos, que no tienen por qué saber que provienen de Copérnicus, sí que los usen para su actividad diaria. Además, los expertos en teledetección tienen también un rol y es el de propagar, como estamos haciendo hoy, y divulgar lo que es Copérnicus a base de formación especializada, etc. Y los beneficiarios de esto son los universitarios, los ciudadanos, las ONGs, que utilizan las imágenes de Copérnicus de un nivel simple, pero para también concienciar o formarse en sus ámbitos de interés. Por lo tanto, esto sería la cadena de valor de Copérnicus, que va desde unos datos en origen en formato numérico que nosotros, salvo especialistas, no sabemos entender, su tratamiento en tierra, en su almacenaje y proceso, convertir estos datos que vienen de satélite y de otros sitios en tierra en imágenes útiles, añadir servicios a estos datos para que puedan ser utilizados por otro tipo de usuarios más básicos y obtener un valor añadido final. A partir de aquí vamos a describir ahora lo que serían los distintos bloques de los que hemos ido hablando. El primer bloque que vamos a describir es el de las misiones Sentinel. Las misiones Sentinel son una constelación de satélites que ha ido lanzando, es decir, diseñando, preparando, creando la infraestructura y lanzando la Agencia Europea Espacial. Incluye dos tipos de satélites. Por un lado, los satélites de tipo radar, con sensores radar, y los satélites ópticos, es decir, que tienen sensores tipo óptico. La principal diferencia entre ambos es que
los satélites de radar o con sensores de radar no se ven afectados por las nubes y son independientes de la luz solar. Es decir, pueden trabajar de noche, con nubes, en todas las situaciones climáticas posibles. Los satélites ópticos no pueden hacer esto, dependen de la luz solar, excepto los termales, y son obstruidos por las nubes. Pero disponen de muchas bandas, lo que los hace muy versátiles. Esto es el conjunto de misiones Sentinel de las que dispone el programa Copernicus, que se va a ir, digamos, va a ir aumentando a lo largo de los años. Aparte de los datos que provienen de los Sentinel, es decir, de la constelación propia de la Agencia Espacial Europea, existen lo que se llaman las misiones contributivas. ¿Qué son las misiones contributivas? Son misiones de la propia Agencia Europea Espacial y de otros operadores, tanto públicos como privados, que proporcionan información que se puede también almacenar y ser accesible en Copernicus. Eso sí, algunas de estas informaciones o algunas de estas imágenes o datos pueden tener una licencia o estar sujetos a una licencia. Estamos hablando, por ejemplo, de sensores que miden o monitorizan las actividades en los océanos, o altímetros que van a medir el nivel del mar, o radiómetros que miden también la temperatura de las superficies emergidas y en los océanos, o otro tipo de dispositivos que miden la calidad del aire. Y además de informaciones de satélites, de imágenes satélite también, como veremos después, que provienen de otros operadores. Un punto clave en esto es que Copernicus es un programa público financiado por la Comisión Europea, pero no ha querido interferir ni colisionar con toda la industria aeroespacial europea. Por lo tanto, hay una especie de equilibrio entre lo que hace cada uno. Copernicus puede usar y almacenar imágenes que vienen de proveedores privados de la industria europea, pero no buscará nunca competir o ser el que tenga las imágenes con mayor resolución. Este es un poco el equilibrio que se ha logrado, que beneficia a todos. A partir de aquí, después de hablar de lo que sería la infraestructura, que son los satélites Sentinel y de las misiones contributivas que complementan los datos de Sentinel, tenemos lo que se llaman los servicios. ¿Qué son los servicios Copérnicos? Los servicios Copérnicos son unidades, equipos de trabajo humanos con tecnología que lo que hacen es enfocar su trabajo a áreas específicas de interés. Atmósfera, marina, usos del suelo, clima, emergencia, seguridad. Cada uno de estos servicios, ¿qué hace? Cada uno de estos servicios lo que hace es generar información derivada, es decir, a partir de la información de los satélites Sentinel, de información de las misiones contributivas y de otros datos in situ que ellos van recogiendo cada uno en su ámbito de gestión, generan mapas, información derivada que pueden ser de interés para las empresas o instituciones. Por ejemplo, pueden generar mapas históricos, evoluciones de la vegetación o de los usos del suelo en el tiempo, pueden generar mapas de índices de vegetación en una zona concreta, mapas de calidad del aire y cambios en la atmósfera y mapas hidrológicos y marinos. Cada uno de estos servicios que estamos viendo aquí genera información adicional que puede ser en estos ámbitos especializados de mucha utilidad para las instituciones y las empresas. ¿Cómo se accede a los datos del ecosistema Copernicus? Esto es importante. Copernicus permite, en principio, varias formas de acceder a los datos, pero las principales son, uno sería la clásica, en base a descargas, es decir, un usuario inexperto o que no tiene conocimiento de lo que sería la teledetección o de las herramientas avanzadas de sistemas de información geográfica, puede descargarse imágenes, como veremos, desde el navegador y se las descarga en su computador. Entonces, ¿qué problemática tiene este sistema de descargas tan sencillo? Y es
básicamente que requiere gran espacio de almacenaje. A medida que el usuario se va descargando imágenes, como las imágenes ocupan un volumen de espacio importante, esto no es escalable. Llega un momento que es difícil de ampliar. Copernicus ofrece otra posibilidad, que sería la de procesar y de acceder a los datos directamente en servidor basado en APIs. Aquí el usuario accede de inmediato y sin demora a los datos y no tiene que almacenarlos en su computadora. Es decir, todo el proceso se realiza en la nube. Esto requiere, sobre todo para empresas o proyectos importantes, menos inversión y es algo que permite escalar fácilmente el acceso y proceso de los datos. Vamos ahora a ver lo que es el ecosistema de datos Copernicus. Básicamente se compone de varios bloques. El primero sería los repositorios online de información, donde se almacenan todos los datos de las misiones Sentinel y las misiones contributivas. El segundo sería todo lo que son herramientas de acceso y proceso de datos, incluyendo las bibliotecas de APIs para comunicarse con Copernicus. Y el tercero sería lo que es el espacio cloud, Copernicus gratuito, así como ampliaciones de este espacio por parte de proveedores externos para aquellas operaciones que son más a gran escala o que requieren más tiempo o utilizan más datos. Si lo vemos un poquito más en detalle, la parte de repositorio de datos online la componen, como hemos dicho, esto de aquí. Primero tendríamos lo que serían los datos que provienen de las misiones Sentinel, que son estos de aquí. Tenemos el Sentinel 1, Sentinel 2, 3, 5P, 6. Son datos propios de Copernicus recogidos por sus propias misiones o su propia constelación de satélites. Luego tenemos también lo que serían las que hemos llamado misiones contributivas. ¿Esto qué son? Misiones de otros proveedores públicos, como puede ser el Servicio Geológico de Estados Unidos, es decir, Landsat, y luego también proveedores privados, que hay muchos, y estos proveedores lo que ofrecen es imágenes a muy alta resolución, superior a la de los satélites Sentinel, pero seguramente bajo licencia. Copernicus está llegando a acuerdos con algunos de estos proveedores para poder almacenar parte de estos datos y que sean, digamos, datos accesibles a sus usuarios. Y finalmente, aparte de las misiones Sentinel y las misiones contributivas, tenemos lo que son los servicios Copernicus. ¿Qué son los servicios Copernicus? Los servicios Copernicus son aquellas imágenes que hemos dicho que generan los servicios específicos de atmósfera, de clima, de suelo, de Copernicus y que también están disponibles online en el repositorio, desde datos sobre la atmósfera, índices de vegetación, mosaicos, etcétera, etcétera. Con estos datos, ¿qué hacemos? Necesitamos herramientas, que son las utilidades de acceso y procesamiento. Estas herramientas de que dispone Copernicus, ¿cuáles son? Disponemos de un navegador, que es lo que vamos a ver hoy, un navegador básico para usuarios básicos, que sería esto, que tiene herramientas o utilidades o funciones de distinto tipo. Permite buscar, visualizar las imágenes, compararlas, guardar las visualizaciones, descargar esas imágenes, exportarlas para analizarlas o imprimirlas y realizar histogramas y vídeos temporales, entre otros. Esto es el navegador básico que vamos a ver hoy dentro de 2 minutos. Pero también disponemos de otras herramientas en Copernicus para tratar las imágenes y los datos que están en los repositorios. Disponemos de interfaces avanzados para usuarios expertos que permiten tanto acceder como, mediante APIs gratuitas, es decir, bloques de código, interactuar con Copernicus. Tenemos APIs que permiten
tanto buscar datos como descargarlos, etc. Esto significa que los desarrolladores pueden crear nuevos aplicativos utilizando estas APIs. O quizá una empresa que ya dispone de un sistema de información geográfica puede, utilizando estas APIs, crear funcionalidades en su sistema de información geográfica para acceder y tratar los datos que vienen de Copernicus. Además de los datos y de las herramientas, como hemos dicho, disponemos del cloud. ¿El cloud qué es? El cloud son espacios en la nube para almacenar y procesar los datos. Hay un cloud de base, que es el cloud de Copernicus, que nos permite ya, bajo petición y para usuarios avanzados, hacer una serie de procesos en la nube. Y también hay proveedores externos que facilitan su cloud, su nube, para hacer procesos a mayor escala. Eso sí, siempre sujetos seguramente a una licencia de uso. Todo esto que hemos visto aquí, o que estamos viendo en este ecosistema, es decir, por un lado, lo que serían los datos, las herramientas y el cloud. Todo esto está muy bien, pero al final, ¿qué es lo que importa? ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con ello? Significa quién lo puede usar, a qué se puede aplicar, porque al final la tecnología o un programa como Copernicus solo tiene utilidad si llega a la gente, si se crean nuevas empresas, si beneficia a los ciudadanos, si es útil a los investigadores. Entonces, aquí abajo podemos ver que Copernicus está beneficiando a muchos tipos de actores y que se están haciendo muchos tipos de aplicaciones con los datos Copernicus. Por ejemplo, es útil a científicos investigadores, a pequeñas empresas digitales y startups que, aquí tenemos algunos casos, generan, desarrollan aplicaciones para agricultura sostenible, automatizada y de precisión. También puede ser útil los datos de Copernicus para hacer aplicativos o investigaciones referidos a energías renovables y gestión de residuos. También puede ser útil pues, para muchos otros aplicativos, por ejemplo, aquí en Europa, para el control de lo que sería planificación de los subsidios. Copernicus puede ayudar al gobierno, a los entes reguladores, a los organismos pagadores, a controlar todo lo que son los subsidios que se facilitan a agricultores para ver si se cumplen una serie de requisitos. Es útil para temas de urbanismo, de turismo, para temas, obviamente, de lo que sería control y monitorización de lo que es el cambio climático, para emergencias y desastres naturales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos datos que hemos visto aquí arriba, en el ecosistema Copernicus, unidos a las utilidades y herramientas y a la capacidad de almacenaje en la nube de que disponemos, lo importante es que llegan a muchos perfiles de usuarios y que con ellos se pueden hacer muchas cosas, desde cosas avanzadas, que es lo que hacen los usuarios muy expertos, a cosas mucho más sencillas que harían, por ejemplo, un usuario básico utilizando un aplicativo basado en datos de Sentinel. Para acabar esta introducción, ahora lo que vamos a ver es una demo del navegador. El navegador básico de Copernicus es el que nos permite buscar y visualizar imágenes de las misiones Sentinel y las demás misiones. Permite que esos datos sean accesibles y fáciles de utilizar para usuarios no expertos. O sea que no es una plataforma para especialistas. Este navegador que vamos a ver, como veremos, dispone de varios espacios. Un primer espacio que sería este de aquí para cargar lo que son las imágenes de las distintas misiones, un segundo espacio donde se visualiza la información y luego una barra de herramientas que es la que nos permite
trabajar con esas imágenes. Algo muy importante, con lo que ya acabamos esta introducción, sería ver cuáles son los nuevos retos a los que se enfrenta Copernicus. Los retos a los que se enfrenta Copernicus son los siguientes, entre otros. El primero, integrar fuentes de información crecientes. ¿Qué quiere decir? El mundo, la sociedad, cada vez más necesita integrar distintos tipos de información. Hay muchos proveedores, hay muchas fuentes de información y formatos distintos. Entonces, la integración es clave y creemos que Copernicus está consiguiendo esto. Y este es uno de los retos que queremos conseguir. El segundo gran reto sería el diversificar. Diversificar los tipos de usuarios. Que Copernicus no sea solo una herramienta para especialistas. Es importante que gobiernos, instituciones, centros de investigación, usuarios expertos utilicen Copernicus para lo que es el control del cambio climático y una serie de tareas imprescindibles hoy en día. Pero que también interesa que Copernicus llegue a usuarios menos técnicos, que se desarrollen pequeñas empresas para que los servicios que integran estas empresas utilicen los datos de Copernicus para usuarios que no tienen que ser expertos. Otro punto clave como reto es que cada vez, obviamente, se irán almacenando más y más datos, por lo tanto, el cloud es imprescindible. Y, finalmente, el tema de la comunicación. Es importante comunicar, y por eso estamos hoy aquí, de la mejor manera posible los beneficios de estos programas públicos, como es Copernicus, para que lleguen al mayor número de personas y puedan utilizarse no solo en Europa, sino en todos los continentes. Es por eso que estamos hoy aquí, en este primer webinar, y nuestra idea es que Copernicus se abra cada vez más a Latinoamérica. Copernicus tiene mucho éxito en Europa, también utiliza mucha gente en Latinoamérica, pero necesitamos también saber qué necesita, cuáles son las necesidades reales de estas personas. Por lo tanto, es por eso que les animamos a ustedes a registrarse y a preguntar. Puede ser que necesiten más infografías en español como estas, o más documentación en español, o un soporte más local, o tener casos de uso en español. Esto es importante para nosotros, para hacer crecer Copernicus y para que les sea a ustedes de utilidad. Por eso, les animamos a registrarse en el ecosistema Copernicus y una vez registrados, allí pueden hacer todo tipo de preguntas y además acceder a una serie de funciones como vamos a ver. Entonces voy ahora a pasar a lo que sería el navegador de Copernicus, que es esto de aquí. El navegador de Copernicus, como he dicho antes, dispone de varias ventanas, por así decirlo, que sería a la izquierda, tenemos lo que sería una ventana que nos permite visualizar y buscar las capas de las distintas misiones Sentinel disponibles. En el centro tenemos lo que sería la visualización de la selección escogida, de imágenes que hemos escogido. Y a la derecha tenemos una barra de herramientas que ahora explicaremos que nos permite hacer trabajos útiles sobre estas imágenes. Si, por ejemplo, nos vamos a una zona concreta, he escogido una zona que es el delta del Ebro en España. El río Ebro es uno de los ríos más grandes de España. Podemos ver aquí. Esto es España y esto es el delta del río Ebro. Entonces, si vemos a la derecha en la barra de herramientas, tenemos varias opciones. Ahora estamos viendo una cartografía básica, ligera, que nos permite ubicarnos. También lo podríamos hacer con el buscador. También podemos ver un mosaico de imágenes de base que nos permiten ver una imagen más aproximada a la realidad. Y también podemos ver
la capa o imagen que hemos cargado aquí, a la izquierda. ¿Qué podemos hacer con esta imagen? Bueno, tenemos una serie de herramientas básicas que voy a explicar de forma somera. Por ejemplo, podemos generar un área de interés, que sería esta, por ejemplo. De este área de interés podemos, si lo queremos, ver cuál es su distribución espectral, es decir, para cada longitud de onda, pues qué tipo o qué número de valores tenemos, qué reflectancia tenemos. También, si queremos este área de interés, la podemos descargar. Tenemos aquí el área de interés visualizada y la podríamos descargar a nuestra computadora. Tenemos otras herramientas básicas, por ejemplo, la herramienta de medición que nos permite medir un área o un recorrido. También tenemos una herramienta lineal que nos permite, pues si seguimos un camino, por ejemplo este, ver el perfil de elevaciones en este camino. Obviamente estamos hablando de un delta, por lo tanto es una zona muy plana, con pocas oscilaciones de altura. Y disponemos de otro tipo de herramientas que vemos aquí, que iremos explicando poco a poco. En este caso, respecto a las imágenes, podemos decir que tenemos en este delta una imagen de lo que sería una época seca de lo que es el delta del Ebro. Es decir, como pueden ustedes ver, no hay agua. O sea, el terreno está en una época que es abril, en que no está inundado, son arrozales, pero es tierra. Por eso aparece este color. Si pasáramos a una imagen infrarrojo, aparecería lo mismo. Es decir, veríamos que sí que hay alguna zona de color rojo, porque en infrarrojo, en estas imágenes de falso color, el infrarrojo, el rojo representa la vegetación. Vemos que prácticamente todo el delta está de color pardo, de color un marrón ligero, un beige. Si nos vamos un mes más tarde, vemos que la misma falsa imagen del Sentinel-2 aparece en muchas más parcelas, muchos más predios de color azul oscuro o verde oscuro. Esto significa agua. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas zonas de tierra de seca que teníamos antes se han inundado desde el canal para poder empezar a sembrar y a partir de ahí a cosechar más adelante lo que sería el arroz. Si nos vamos un poquito más adelante, que es hace unos días, en la misma zona vemos que está todo rojo. Eso significa mucha vegetación. Esto significa que el arroz ha crecido y que ya está casi listo a finales de agosto para ser cosechado. Esta es una de las utilidades que podemos tener en el campo agrícola para determinar lo que son la evolución de los cultivos con Sentinel. Otro ejemplo interesante, en la misma zona, sería el de la borrasca Gloria. Aquí tenemos el aspecto de este delta del Ebro en un día normal, o sea, unos días antes de lo que fue la borrasca Gloria. La borrasca Gloria fue una borrasca que destruyó, ¿no? Llegó a España procediendo del Atlántico y destruyó parte de la costa española en el año 2020, en enero de 2020. Esto es unos días previos a que pasara la borrasca y si nos vamos unos días más tarde, podemos ver los efectos de la borrasca en el delta. Vemos que casi todo el delta está inundado y fíjense ustedes la cantidad de sedimentos que salen al mar. Estos son los efectos de la borrasca y todo este tipo de efectos, estas evoluciones, gracias a Sentinel y a otros datos de que se disponen en el ecosistema Copernicus, pueden apreciarse porque la
el aspecto clave de Copernicus, que son datos en continuo, es decir, vamos almacenando datos históricos y podemos ver emociones de este tipo. Otro ejemplo interesante sería el de los aerosoles. Aquí tienen ustedes una zona de África, la zona del desierto del Sáhara, y ahora lo que estamos viendo aquí son los datos del satélite Sentinel 5P referidos a aerosoles. Si vamos a una descripción de la capa, vemos que lo que permite detectar este tipo de imagen es lo que es polvo del desierto o cenizas de volcán y aparece en un color rojo mucho más oscuro. Este es el polvo del desierto que a veces, con el viento, se desplaza hacia España y produce la calima. Otro ejemplo interesante, para casi ya finalizar, sería el del volcán de La Palma, en las Islas Canarias. Esto sería una imagen de satélite de la capa SWIR que nos permite ver claramente una erupción. Una erupción en la isla de La Palma que se produjo en el año 2001. Y finalmente, para acabar, vamos a ver otro ejemplo, que es este de aquí, que sería un ejemplo de la utilización de 3D en lo que son los Alpes suizos. En base a la información de unas imágenes, en este caso de falso color, de Sentinel-2, podemos con la herramienta 3D realizar lo que serían visualizaciones en 3D de una zona determinada. Esto sería lo que es la base del navegador y entonces a partir de aquí les animo, como he dicho antes, a que se registren y podríamos pasar ya al bloque de preguntas y respuestas. Algo que es importante recordar es que en la web de Copernicus, aparte del visualizador, disponen ustedes, si están registrados, de muchas más utilidades. Disponen de información sobre casos de uso en los distintos ámbitos, agricultura, usos del suelo, marítimo, etcétera, etcétera. Disponen también de lo que sería un foro de usuarios que intercambian entre ellos dudas técnicas y también funcionales. Disponen también de un servicio de soporte al usuario para preguntas técnicas sobre el navegador o las herramientas más avanzadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como les he dicho antes, es importante que se registren ustedes en este link y así poder beneficiarse de todas las ventajas que les aporta el ecosistema Copernicus. Por mi parte ya está. Si queremos pasar al turno de preguntas y respuestas, no habrá ningún problema. Gracias. Gracias a ti, Jaime. A ver, las preguntas. Ya hay muchas preguntas para las cuales las respuestas han sido fijadas en el chat. A ver las que no hemos respondido todavía. Roberto, ¿quieres coger la mano sobre esto? Bueno, si queréis podemos hacer un review de ellas para que también la gente pueda ir sabiendo y conociendo un poquito más y podemos afinar. Teníamos a Javier que nos preguntaba por la posibilidad de incorporar y utilizar los datos de Landsat. Ahora mismo en el browser está centrado únicamente en los datos de los Sentinels, aunque también tenemos un producto de un modelo digital de elevación y los mosaicos. Hay que tener en cuenta que, como bien ha dicho Jaime, dentro de Copernicus también hay misiones contributivas y, por lo tanto, podríamos tener información de otras misiones, podría haber información como la de Landsat, pero ahora mismo no está integrado en lo que es el browser. Lo que sí que es cierto es que podemos utilizar las herramientas de la API y podemos acceder a diversas colecciones. Tenéis ahí un enlace que ha compartido mi compañera Sonia y también András.
Teníamos también por aquí una que he visto sobre el tema del procesamiento de datos con metano. Esto lo ha contestado, creo, András ha puesto un enlace en el chat Bien. a la documentación que está disponible en la plataforma, porque hay un montón de información, hay un esfuerzo enorme, no solamente de tener un servicio de atención a los usuarios que responde en tiempos breves y en detalle a las dudas de los usuarios, pero también se está construyendo, ya hay una cantidad muy importante de información técnica que está ya disponible en las páginas de asistencia, de soporte del CDSI. Bien. Bueno, de todas formas estoy viendo un montón de preguntas que están, básicamente todas están relacionadas entre sí y ahora os voy a comentar una cosilla que yo creo que os va a abrir un poquito las puertas de todo lo que tiene que ver con la gestión de los datos y el acceso a la información. Había una pregunta muy interesante con el tema de los WMS. Dentro de el Copernicus Data Space Ecosystem hay una sección que te explica cómo gestionar esta parte de los servicios WMS. Y además, para aquellos que a lo mejor estéis utilizando sistemas de información geográfica como QGIS, también existe un plugin a través del cual desde tu propio perfil puedes gestionar scripts y análisis específicos con combinaciones de bandas específicas y directamente leer esa información desde el plugin y visualizarlo en QGIS, con lo cual podéis jugar, os puede dar un poquito más de juego. Teníamos otra pregunta que también es muy habitual, la de el área de interés, cuando estamos interesados en un área de interés específico. Esto es una cosa también bastante interesante dentro del visor. No necesitamos estar pendientes de mirar a ojo cuáles son las áreas o por dónde podríamos estar trabajando. Hay una opción desde el menú lateral derecho del visor en el cual podéis cargar un archivo cartográfico. Entonces, ese archivo cartográfico se adapta al sistema de referencia del visor y podéis ver la delimitación y a partir de ahí podéis hacer los análisis que necesitéis, porque, por ejemplo, tiene también una función de generación de gráficas o si queréis exportar la imagen específicamente para ese área. Más información, más preguntas que tengamos. ¿Cómo se llama el plugin? Tienes una pregunta ahora directa. ¿Cómo se llama el plugin? Si mal no recuerdo es Copernicus Data Space Ecosystem. Podemos intentar compartirla ahora el enlace. ¿Vale? Pero de todas formas es lo que os iba a comentar. Si accedéis, porque nuestro compañero Jaime os ha explicado cómo acceder al visor, pero realmente el visor es una parte de un todo. Entonces, si accedéis directamente a la página web del Copernicus Data Space Ecosystem, tenéis en el menú superior una serie de opciones. Hay una que es muy interesante, que es soporte, y es precisamente el que os va a abrir las puertas para que si en algún momento tenéis alguna duda, podéis acceder ahí. Entonces, tenéis una sección de preguntas y respuestas, las más habituales, e incluso la documentación. Todo lo que tiene que ver con el browser y las APIs, podéis acceder ahí. Tenéis vídeos, por lo cual también os explican cómo avanzar en cada uno de los análisis paso a paso. Y súper importante, hay un foro de comunidad, con lo cual si en algún momento tenéis algún problema o tenéis en mente algún tipo de análisis, podéis también compartirlo ahí para recibir feedback de otros compañeros. Y había una pregunta también importante, que no la quiero perder. Había una pregunta sobre los límites de los límites, los créditos. Esto Sonia nuestra colega Sonia acaba de poner en el chat la respuesta
y el enlace a la documentación. No os preocupéis porque fijaros que yo soy uno de los usuarios, probablemente esté como uno de los usuarios que más descargas tiene dentro de la plataforma porque estoy las 24 horas conectado y estoy todo el día viendo imágenes y descargando, con lo cual no os preocupéis que salvo que estéis haciendo descargas masivas de todo el mundo, de todos los días, No, los créditos el límite se llega cuando se empieza a hacer una aplicación operativa y muy regular, pero para todo. Y entonces, que será una actividad o una actividad comercial, que por supuesto la Comisión Europea, la Unión Europea ya está ayudando. Es un poco como un servicio de transporte al cual se daría la gasolina gratuita. Aquí los datos gratuitos, el acceso a los datos gratuitos, pero el procesamiento en cierto momento, después de una cierta cuota, si es para aplicaciones comerciales o para aplicaciones operativas de un gobierno, bueno, alguien tiene que pagar para este dato porque las aplicaciones para los gobiernos y los Estados miembros europeos están financiados por el programa, pero no podemos estar financiando servicios para el mundo entero, obviamente. Os comparto el enlace del plugin de QGIS, por si queréis Sí, utilizarlo. este es súper útil, es uno de los que se usan más, porque también en combinación con un API es muy potente y permite hacer mucho más aplicaciones y con una interfaz directa que coloca el dato de Copernicus en QGIS de manera transparente y automática. A ver, si alguien tiene una pregunta que ha puesto del chat y que no ha tenido respuesta, os invito a volver a ponerla de nuevo, porque hay muchas. Hemos intentado de contestar a algunas por escrito, con enlaces, a otras con explicaciones, pero no estoy seguro. Entonces, no duden en volver a poner sus preguntas. Y lo siento que le tienen que volver a poner, es que hay muchas y es un poco difícil de seguirlo en live. Pero si no, hay una pregunta que nos da, por supuesto, nos hace muy feliz. ¿Cuándo es el próximo webinar? Bueno, la fecha todavía no ha sido fijada. Será después de los meses de verano en Europa, porque en Europa, y sé que es muy diferente en la zona ALC, pero mucha gente se va de vacaciones bastante largas, entonces no queremos hacerlo en el medio de agosto, pero septiembre, segunda parte de septiembre, vamos a decidir de una fecha con los colegas del CDC para cosas más especializadas, en particular sobre los API, sobre unos estándares nuevos que estamos implementando en el sistema y también en los Jupyter Notebooks que ya están disponibles con código Python y todo para algunos procesos automáticos. Haremos 2 o 3 seminarios adicionales si los colegas de CDS nos quieren ayudar en esto, será con mucho gusto. Y bueno, también mi colega Roberto de la oficina de soporte queda disponible. Bueno, el CDS tiene su propio servicio de soporte a los usuarios para preguntas directamente relacionadas con la plataforma. Bueno, mejor mandarlas ahí, pero todas las preguntas más generales sobre Copernicus, aplicaciones, etcétera, las pueden mandar a la oficina de soporte del Programa Espacial de la Unión Europea. Sonia, si puedes volver a poner nuestra dirección de soporte aquí, gracias. Qué rápido. Pero bueno, no veo otras preguntas. Sí, hay un par de ellas. Y sobre todo hay una que está relacionada que además quiero incidir yo también en ella, que preguntaba Óscar, por ejemplo, el tema de si integraba las descargas de datos. Entonces, Jaime al principio ha comentado que históricamente teníamos el Copernicus Hub, donde podía descargarse lo que son los archivos nativos de los Sentinels en formato comprimido para cada tile.
recordar que esa plataforma ya no está disponible y está integrada dentro del Copernicus browser. Entonces, lo tenéis justamente en la zona superior, en el menú superior, a la izquierda. Hay una sección de visualización y de descarga, con lo cual el archivo nativo lo podéis descargar desde ahí. Y desde el lateral derecho también podéis acceder a las descargas específicas de esa vista que estáis viendo en ese momento en la pantalla. Carlos preguntaba sobre las especificaciones técnicas de los Sentinels. En la página web de Copernicus tienes especificaciones de los Sentinels, también puedes acceder a la web de la ESA. Tenemos un Observer donde publicamos artículos sobre especificaciones y cosas técnicas curiosas también de los Sentinels, por si quieres consultarlos. Dependiendo en el nivel de detalle, en el sitio copernicus.eu, ahí tendrán informaciones generales, pero en el subsitio sentinel.copernicus.eu tienen unos wikis con un montón de información técnica muy detallada. Y si no lo encuentran fácilmente, de nuevo, que no duden en escribir directamente a la oficina de soporte. Es nuestro trabajo de estar aquí para soportar a vosotros. Ha habido una pregunta, y la he contestado a propósito del campus virtual del Centro Copernicus LAC Panamá, que la Unión Europea, la Comisión Europea está cofinanciando con el gobierno panameño, pero que tiene un alcance regional y que tiene una especialización en reducción de riesgo de desastre. También hay una serie de MOOCs y de cosas adaptadas directamente a los retos y los desafíos de la región ALC. Os invito entonces también a seguir las actividades del centro Copernicus LAC Panamá, donde habrá un montón de cosas a horarios adaptados, por supuesto. Si son formaciones de un día o training de un día entero, no es muy fácil seguirlos. Si son horarios europeos, y también son muy especializados en las cosas específicas al continente, a los continentes de Centroamérica y de América del Sur. Bueno, creo que hemos, ojalá, contestado a la mayoría de las preguntas. De todas formas, estamos unos minutos ya fuera del tiempo que habíamos reservado a esta actividad. Quería, antes de dejar Miguel dar las palabras de conclusión, agradecerle mucho a Jaime y a András y a mi colega Roberto para la excelente presentación y la reactividad de intentar de responder a todas las preguntas del público. Somos muy orgullosos que tantos de vosotros habéis participado. Copernicus es una iniciativa europea, pero con una amplitud global, y quedamos a su servicio, primero a través de la oficina de soporte y del servicio de atención a los usuarios del CDS. Y quedáis atentos a nuestras redes sociales y a nuestros sitios para la fecha del próximo webinario. De nuevo, muchas gracias a todos. Miguel, si quieres concluir este webinario. Muchas gracias, Stefan. Gracias a todos, en especial a los ponentes, por la excelente presentación, y a todas las personas que han asistido por la participación activa. Las labores de concienciación y sensibilización, como se han ustedes podido dar cuenta, forman una parte fundamental del trabajo tanto de la oficina de soporte como de la estructura de la Dirección General de la Industria de la Defensa y el Espacio de la Comisión Europea. Y como se ha comentado en la presentación, servicios como el CDSE, perteneciente al pilar Copernicus, dan muestra de la intención de abrirnos a regiones, a cada vez más regiones en el mundo, y como ha dicho Stefan, se trata de reforzar ese impulso global a pesar de la naturaleza europea del servicio, y de abrirnos a regiones enteras y ganar conocimientos con webinars como estos, en los que todos podemos aprender.
No sé si, Estefan, ¿quieres añadir algo más? No. La última palabra siempre es a la Comisión Europea. Pues Nuestra tradición. Pues con esto permítanme dar por concluido el webinar y de nuevo muchísimas gracias a todos por su participación activa. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.